Repito, A paréntesis, está en reposo. Debajo, B paréntesis, sufre una aceleración hacia arriba de 2 metros por segundo al cuadrado. Y el punto C dice, sufre una aceleración hacia abajo de 2 metros por segundo al cuadrado. Bien. En los problemas de dinámica se hace un esquema que se llama diagrama del cuerpo libre, donde se representan esquemáticamente todas las fuerzas que actúan. También se establece un par de ejes coordenados cartesianos ubicados apropiadamente. En este ejemplo que nos toca, en este ejercicio, que ya saben el enunciado ustedes, está pidiendo saber el valor de la tracción del cable tractor en esas tres situaciones. ¿Cuánto vale esto? Pregunta. En las tres situaciones. En A, la situación A dice que el cuerpo está en reposo. Lo que hay que establecer en estos diagramas de cuerpo libre, un par de ejes cartesianos. No cabe duda que por acá sería XX y siguiendo es II. Acá el movimiento se va a realizar sobre un solo eje, o sea que no vamos a tener problemas. Pero ubicamos los ejes cartesianos. Y posteriormente, si vamos a trabajar con vectores, tenemos que establecer un sentido como positivo, el sentido contrario negativo, y lo debemos mantener en el desarrollo de todo en la solución del problema. Generalmente se toma positivo hacia arriba. Y entonces, acá establece dos situaciones. La primera es cuando dice, el cuerpo, ¿cómo dice? En reposo. Está en reposo. Si el ascensor está en reposo, menos va a tener aceleración. ¿Cuánto sale la aceleración en ese caso? Si está en reposo no se mueve, razón por la cual la aceleración es cero. ¿Sería igual a la masa? No. El peso, digamos. Pero es decir, esperen, no se apuren. Fuerza igual a masa por la aceleración. Está en reposo, está quieto, no se mueve. Recuerden ustedes que el movimiento acelerado es movimiento. Es decir, tiene que estar en movimiento para ser acelerado o
o con aceleración negativa, o desacelerado, como le queramos llamar. Pero tiene que estar en movimiento. Y la condición que establece en este primer caso dice que está en reposo, no se mueve. Razón por la cual, si no se mueve, no tiene aceleración. La aceleración es igual a cero. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. La aceleración es igual a cero. Me dice que la fuerza, que es igual a masa por aceleración, es igual a la masa por cero. Razón por la cual no hay fuerza resultante. Podemos establecer una convención de signo que, digamos, hacia arriba es positivo. Entonces, la forma de desarrollar y trabajar con esta expresión es que, en primer lugar, tenemos que analizar sí o sí el primer miembro. Es decir, a ver si hay una resultante de fuerza en el primer miembro. Quiere decir que en el primer miembro vamos a colocar todas las fuerzas que actúan, en un sentido o en otro. Y vamos a ver si hay resultante. Posteriormente vamos a pasar al segundo miembro. Acá sabemos que el segundo miembro es cero. ¿Por qué? Porque la aceleración es cero. La masa no es cero, tiene un valor. Pero la aceleración es cero. Razón por la cual me da cero. O dicho de otra manera, ¿qué fuerzas actúan acá si consideramos positivo hacia arriba? La fuerza que actúe. Ustedes díganme. El cable La tractor. La es tensión una del cable. fuerza. Acá sería la tensión, que es la fuerza hacia arriba. ¿Y qué otra fuerza tenemos? El peso. El peso. Si nosotros acá no hemos puesto nada, estamos considerando positivo el sentido hacia arriba, porque así actúa la fuerza. El peso actúa en sentido contrario. Entonces, menos W son las dos fuerzas únicas que actúan. Entonces pasamos al segundo miembro. ¿Qué dice el segundo miembro esto? Que la aceleración es cero, pero la masa no. Esto queda así. Cualquier cosa por cero es cero, razón por la cual T menos W es igual a cero. El hecho de que T menos W sea igual a cero no quiere decir que T vale cero y W vale cero. Lo que quiero decir acá es que T es igual a W. Porque ocurre esto, no hay movimiento, razón por la cual toda la fuerza que interactúa en el primer miembro está representada por la tensión, que es como considerado positivo hacia arriba, y el peso que hacia abajo, negativo. Razón por la cual la tensión es igual al peso. Y el peso es igual a M por G. Razón por la cual la tensión es igual a M, ¿cuánto es? 500 kilogramos. Y la gravedad, 9.81. 9,81 metros segundo Cerca al de 5.000. cuadrado. Razón por la cual, ¿cuánto da esto? 4.905. 4.905, ¿qué unidad? Kilogramos, ¿Sí? metro segundo al cuadrado. ¿Cómo se llama esa unidad?
Newton. Newton, muy bien. Entonces, en este primer caso, cuando la aceleración es igual a 0, la tensión esta toma el valor de 4.905 newton. En este caso, en el caso A, ¿por qué? Porque la aceleración es 0, razón por la cual la segunda ley de Newton, que es igual a fuerza igual a masa por aceleración, al ser la aceleración igual a 0, me queda conformado así. La fuerza que actúan es la tensión y el peso. En el punto B, ¿cómo dice el punto B? Está en repaso. Sufre una aceleración hacia arriba. En el punto B dice que hay una aceleración hacia arriba. Esa aceleración hacia arriba es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Razón por la cual volvemos a plantear la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. De nuevo, en el primer miembro vamos a poner toda la fuerza que actúe. ¿Qué fuerzas actúan en el primer miembro? Nuevamente la tensión y el peso. La tensión, que es positivo hacia arriba, menos el peso, es igual a la masa por un valor, ahora sí tiene un valor la aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Así está planteada la segunda ley de Newton. En el primer miembro, toda la fuerza que actúa. Y en el segundo miembro, saber si hay aceleración o no. Entonces, recuerden que siempre me están preguntando en los tres casos cuánto vale la tensión. Esta tensión era para el caso de que estuviera quieto. Ahora pone una condición. Va una aceleración hacia arriba. Razón por la cual nosotros planteamos la ecuación y averiguamos T es igual a M por A más W, donde T es igual a M por A más M por G, que era igual a W. Razón por la cual la tensión es igual a 500 por la aceleración que vale 2 metros por segundo al cuadrado, más 500 por 9,81. Razón por la cual, permítanme esto, T igual, ¿cuánto da esta expresión matemática? Y 1000 más, serían 5.905. 5.905. Sí. Fíjense una cosa. Esta expresión, ahora ya podemos decir que esta expresión la podemos escribir así. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque es lo que estamos haciendo en el primer miembro. Estamos considerando toda la fuerza que participa. Y esto me dice que si en el primer miembro hay una resultante,
en el sentido que actúe la resultante va a haber, ¿qué cosa? Una aceleración. Porque eso es lo que está expresando esta ecuación que sabemos que es vectorial. Si hay una resultante de fuerza, en el sentido que actúe la fuerza, va a haber una resultante. Razón por la cual la tensión, en este caso, es igual a 5.905 newton. A diferencia de este, que era 4.905, hay una resultante de 1.000 newton hacia arriba, que es la que produce esta aceleración. Esos 1.000 newton excedente hacia arriba produce una aceleración hacia arriba. Y ahora vamos al tercer caso. El tercer caso dice que hay una aceleración hacia abajo igual a 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo eso? Es una aceleración hacia abajo. ¿Qué sentido hemos considerado como positivo nosotros? Hacia arriba. Hacia arriba. Razón por la cual este vector o este término, como está dirigido en sentido contrario, ya es negativo. ¿Por qué decimos eso? Porque vamos a plantear de nuevo la segunda, voy a borrar este primero. Esta ecuación, vamos a plantear de nuevo la ecuación, ahora tenemos esta condición, pero vamos a plantear esta ecuación. ¿Cómo la plantearíamos? Tenemos que desarrollar el primer miembro, es decir, colocar en el primer miembro todas las fuerzas que actúen, respetando el signo que hemos establecido como convención al principio. Ustedes cántenme, así yo coloco todas las fuerzas que actúan en el primer miembro. ¿Qué fuerzas actúan? La tensión La tensión y el peso. Muy menos bien. el peso. Vamos por partes. La tensión. ¿Qué signo tiene la tensión? Positivo. Positivo porque hacia arriba. Tensión. ¿Qué otra fuerza actúa? El peso. ¿En qué sentido actúa? Sería negativo, Negativo. porque va para abajo. Muy bien. ¿Hay alguna otra fuerza que participe? No. No. Entonces cerramos y vamos al segundo miembro. Es igual a la masa por la aceleración. Pero ahí la aceleración tiene signo negativo. La aceleración tiene signo negativo. Muy bien. Razón por la cual nos está pidiendo siempre cuál es el valor de la tensión. Recordemos eso. Entonces, despejamos para saber el valor de la tensión. Y dice que es igual a menos masa por aceleración más masa por gravedad. ¿Sí? ¿Está bien? Por lo que es lo mismo, T, para ordenar esto, masa por gravedad menos masa por aceleración. Razón por la cual la tensión es igual a 500 por 9,81 menos 500 por 2.
la tensión, ¿cuánto da esto? 3.905. 3.905. 4.905 newton. 3.000, 3.000, profe. Bueno, mire, déjenme terminar. Esto, ¿cuánto da? 4.905. Y esto, Sí, 1.000. 1.000. Razón por la cual, como ustedes dicen, finalmente la tensión vale 3.905 newton. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, la tensión ¿se entendió? 3.905. Pero fíjense, la tensión al principio tenía 4.905 y se mantuvo en la misma posición, no se movió. Después se fue a 5.905 y produjo una aceleración hacia arriba. Posteriormente, ¿por qué? Y porque hacia arriba, a diferencia de este valor, hay una fuerza excedente de 1.000 newton para arriba. 5.900 menos 4.900 me da 1.000 newton hacia arriba. Esos 1.000 newton son los que producen esa aceleración. Posterior, en la última, vemos que la tensión vale 3.905. ¿Y cuánto vale el peso? El peso del cuerpo, ¿cuánto vale? 4.905. 4.905 vale el peso del cuerpo. Menos los 3.905, quiere decir que hacia abajo tengo una resultante igual a 1.000 newton. Esa resultante es la que produce esta aceleración. Siempre que exista una resultante, en ese sentido va a haber una aceleración. Y fíjense los valores de la tensión. Pasó de tener 4.905 cuando estaba quieto, cuando se aceleró, hizo falta un excedente de 1.000 newton para que tenga una aceleración hacia arriba, que la llevó a 5.905 newton, la valor de la tensión. Porque hay un resultante hacia arriba, hay 1.000 newton excedente hacia arriba y producen esa aceleración. Posteriormente desciende con una aceleración de 2 metros por segundo. Pero para que logre esta aceleración, la tensión tiene un valor determinado, para que deje como resultado una resultante hacia abajo de 1.000 newton, la cual produce la aceleración de 2 metros por segundo. ¿Se entendió esto? Entonces, cada vez que apliquemos la segunda ley de Newton, la vamos a aplicar como la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Vamos a tomar este primer miembro y vamos a analizar todas las fuerzas que actúan. Posteriormente vamos a pasar al segundo miembro y vamos a ver qué pasa con la aceleración. Lo vamos a hacer para el eje Y y el eje X. Cada vez que tengamos que considerar unos ejes y vamos a aplicar la sumatoria de fuerza con respecto a X y la sumatoria de fuerza con respecto a Y.
uno para cada eje. Vamos a considerar primero todo el primer miembro sin dejar pasar ninguna fuerza y después vamos a ir al segundo miembro. Lo mismo vamos a hacer en el otro eje, considerar primero todas las fuerzas que participan y después analizar el segundo miembro. En ese orden y muy minuciosamente para que no se nos escape ningún detalle. No tengo a nadie, mijo. Gracias por avisar. Que lo intente, dígale. Que lo intente de nuevo. Otra cosa que vamos a ver en lo sucesivo, entonces, la aplicación de la segunda ley de Newton para cada uno de los ejes. Y vamos a considerar todas las fuerzas que actúan en un eje y en otro. Nosotros lo que hemos dicho hasta ahora en muchos ejercicios, que consideramos que no tienen rozamiento, que el movimiento se realiza sin rozamiento, pero si queremos acercar un poco a la realidad de las cosas, el rozamiento existe y si es beneficioso para algunos casos, no lo es para otros. Generalmente el rozamiento es una pérdida de energía que se utiliza en vencer el rozamiento y por ende en generar calor. Rozamiento genera calor. Entonces, hay un rozamiento al deslizamiento. Voy a borrar esto. Rozamiento es el tema que sigue. Ah, ahora sí. Harva. Por favor, Mal hijo de ubiquémonos. Yandro. Veo. Rozamiento tenemos diferentes categorías. Rozamiento al deslizamiento, rozamiento a la rodadura y rozamiento viscoso. El primero se produce cuando es la resistencia que opone un cuerpo a ser deslizado, por así decirlo, por otro. Ese rozamiento, el deslizamiento, nosotros lo hemos experimentado en más de una ocasión cuando
hemos querido correr un mueble, un ropero, una cómoda, y al principio nos produce mucha resistencia el movimiento o quererse mover ese cuerpo. Pero una vez que se movió, es más fácil, ya ofrece menos resistencia. Entonces, digamos primero de todo que el rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento, por decirlo en pocas palabras. Si yo represento un cuerpo como este, yo tengo la normal, que es la reacción que ofrece la superficie sobre el cuerpo. Y yo, por ejemplo, puedo aplicar una fuerza a través de un dinamómetro. En ese sentido, indudablemente que por lo que acabamos de decir, el rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. Se simboliza con F minúscula, F sub R, y se representa así como está representado, aunque sabemos que actúa entre la cara del bloque y la superficie. Pero nosotros lo vamos a considerar ahí. En función de lo que hemos dicho, cuando analizamos este movimiento en dinámica, una de las cosas que hacemos, establecemos los ejes cartesianos ubicados apropiadamente. Y un eje lo hacemos pasar por el centro de gravedad y el otro ortogonal a él. Razón por la cual tenemos el eje XX y el eje YY. Generalmente el eje Y se toma positivo hacia arriba. El eje X es indistinto. A conveniencia se establece arbitrariamente. Pero una vez que está establecido se respeta en todo el desarrollo del problema. Entonces, si nosotros tenemos una fuerza aplicada hacia la derecha, la fuerza de rozamiento que va a actuar entre las caras de la superficie va a ser la representada en esta figura. Esto es un rozamiento al deslizamiento, es la resistencia que opone un cuerpo cuando otro es arrastrado sobre el mismo o deslizado sobre el mismo. Hay otro rozamiento, es a la rodadura, es la resistencia que opone un cuerpo a ser rodado por otro. Esta resistencia a la rodadura es la resistencia que tienen, por ejemplo, los cojinetes. Los cojinetes, como ustedes saben, en los rodillos o en las bolas, el contacto que haces en la pista es menor, no es lo mismo que todo un cojinete de toda la superficie. Son puntuales las rodaduras, pero aún así hay un valor de rozamiento, por más que en los ejes, en los extremos de los ejes, para evitar el rozamiento, en los elementos de unión se colocan los rodamientos o rulemanes, que como tiene algunos puntos de contacto, disminuye el rozamiento. Otra razón por la cual se utilizan los rulemanes o rodamientos o cojinetes, como le querramos llamar, es que se pueden lubricar, razón por la cual esos sistemas que generalmente están los cojinetes están representados de tal manera que
se puedan lubricar, es decir, estos cojinetes que están en los extremos de los ejes se pueden lubricar con aceite. Y entonces el aceite pasa en los intersticios, esto está girando, pasa en los intersticios y arrastra el calor que se genera en la fricción. Es decir, esta rodadura, hay un rozamiento a la rodadura que es mucho menor al deslizamiento, pero esto permite la lubricación de los cojinetes y de esa manera poder extraer el calor que genera la superficie. Por último, hay un rozamiento viscoso que es el que experimenta el seno de una masa fluida cuando es atravesado por un cuerpo. Pasa en el aire y pasa también dentro de una superficie líquida, como en el caso del mar. Ustedes han visto que la superficie de los submarinos es casi sin de partículas o estructuras que sobresalgan a la línea de forma. ¿Por qué? Porque allí está el rozamiento viscoso que opone el seno líquido o el seno fluido. Lo mismo pasa con los aviones. Y la superficie tiene que ser perfectamente lisa y no haber sobresaltos, porque en esos sobresaltos de la superficie se generan los vórtices o remolinos, y esos vórtices o remolinos son los que aumentan exponencialmente el rozamiento viscoso, razón por la cual toda esa superficie que tiene línea de forma, ustedes van a ver que son muy suaves las superficies y no presentan una forma estructural muy compacta, en el sentido de que no presentan un frente muy firme. Lo que quiero decir es que todas las superficies están atenuadas de tal manera que este rozamiento sea el menor posible, el rozamiento viscoso. Por eso las formas aerodinámicas que tienen tanto los submarinos como también los aviones siempre es para disminuir al máximo el rozamiento viscoso. Pero el que nosotros vamos a ver es el rozamiento al deslizamiento, que se produce en este caso y que nosotros lo hemos experimentado más de una vez. Entonces, lo que tenemos acá es que se hace una relación entre la normal. Si hacemos una relación entre la normal, entre la fuerza de rozamiento y la normal, esto me va a dar un valor A. Yo puedo Se está por cortar, profe. ¿Perdón? Ya se está por cortar. Sí, está por cortar ya un minuto. Bueno, esto lo vamos a dejar planteado para la clase que viene. Entonces, esta fuerza de rozamiento sobre la normal me va a dar un valor A. Yo cambio la condición de la normal y voy a una fuerza de rozamiento prima, me da una normal prima, y eso me da vuelta un valor A. Ese valor A lo voy a representar con la letra mu, y es lo que yo voy a llamar